Listo, chicos. Buenas tardes. Ya veo que ya están recibidas las respuestas ya de la evaluación. Vamos a conversar un poquito respecto de la misma, ¿sí? Bueno, vamos a ver en la primera con las preguntas relacionadas, quisiera que me comenten ustedes cuál fue de estas preguntas la que les llamó más la atención o la que tuvieron mayor duda. ¿En cuál pregunta nosotros tenemos? Vamos a compartir la pantalla para revisar, ¿sí? Porque es necesario que ante cualquier pregunta que nos hayan generado dudas, vamos a indicar las respuestas, ¿ya? Vamos a ver. Ya les voy a compartir la pantalla. Y vamos a revisar cómo está esa evaluación que rendimos ahorita. Listo. ¿Me confirman, por favor, chicos, si se ve la pantalla? Ya. Listo. Entonces tenemos las actividades, las preguntas que nos han dado cuenta en qué consiste el control interno. Tengo las respuestas que nos han dado cada uno y tenemos las implementar que permitan salvaguardar los activos, pasivos, la detección oportuna de errores, fraudes y el logro de objetivos. Efectivamente, esta era la respuesta correcta. Entonces, tenemos claro lo que es la noción de control interno. Ya. La máxima autoridad y niveles directivos son los responsables de implementar, difundir, monitorear y evaluar el cumplimiento de los procesos de control interno de la organización. Entonces, tenemos el verdadero, tenemos 16 respuestas. En verdad, ustedes saben, justo en la clase de ayer, les daba una pistita del audito, de la evaluación de la introducción a la materia y decíamos que la responsabilidad del control interno de implementar este proceso es de los niveles directivos, ¿sí? Tenemos un amplio porcentaje en el que realmente la mayoría han contestado que la respuesta era verdadera en este caso, ¿sí? Ya, la tercera pregunta decía, ¿cuándo se habla de eficiencia en la gestión la relacionamos con? Entonces, la eficiencia es el uso de recursos. Sí, eficiencia es el uso de recursos. Optimización en el uso de recursos, esa era la respuesta, porque el cumplimiento de objetivos estamos hablando de la eficacia, ¿sí? Entonces ahí sí, cuando se habla de eficacia, la mayoría, pues, optimización del uso de recursos, estamos claros también en la diferenciación de este concepto, de esta definición. Entonces decimos, cuando se habla de eficacia, bueno, decíamos, se relaciona con el cumplimiento de objetivos, correcto. Cuando hablamos de efectividad, la efectividad es la suma de los dos términos, ¿no es cierto? De la eficiencia y de la eficacia. Y aquí también hemos tenido que la mayoría nos han contestado que es la unión de estos dos componentes cuando nosotros hablamos de efectividad. Muy bien. Relacionamos la gestión con, entonces nosotros decimos ejecutar diversas actividades, administrar recursos, verificar que el programa provea o todas las anteriores. Efectivamente, en la gestión está relacionado con todo lo anterior. Bien, estamos relacionando muy bien los conceptos. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento deseado o no esperado, también correcto, al 100% identificamos lo que es un riesgo. Ya, de los riesgos mencionados, ¿cuáles corresponden a la empresa? ¿El inherente, el de control de detección o ninguno de los anteriores? El inherente y el de control son los que corresponden a la empresa. ¿Por qué? Porque el riesgo de inherente es aquel riesgo que es propio de la organización y sobre el cual no ha sido identificado y todavía no se ha implementado un mecanismo de control. El riesgo de control, en cambio, a su vez, ya está relacionado con un procedimiento que ya ha sido implementado. Sin embargo, a pesar de que existe este control, todavía ha persistido esa deficiencia o no ha podido ser mitigado el riesgo con el cual se quiso atacar tal o cual situación del riesgo detectado.
Bien, nos vamos. El riesgo inherente comprende. ¿Qué decimos que comprende? Ya cuando la organización, efectivamente, probabilidad de que los mecanismos no ocurran. Ya, aquí decían probabilidad de que los mecanismos puedan. Ya. Aquí estábamos, aquí vamos a ver el detalle. No sé. Dice, cuando la organización no cuenta con una identificación, implementación o verificación de la eficiencia de los procesos administrativos, financieros, productos, posibilidad de que los mecanismos de control implementados de la organización no puedan detectar posibles riesgos en la gestión. En este caso es, como hablamos de riesgo inherente, es aquel que todavía no ha estado implementado el riesgo de control. Entonces dice, cuando la organización no cuenta todavía con una identificación, implementación de la verificación de la eficiencia de los procesos administrativos. Ahí hablamos de un riesgo inherente. Sí, aquí vamos a reforzar un poquito para referenciar lo que es la composición de un riesgo y la identificación de los riesgos cuando vayamos a hacer la relación de el riesgo de control. Aquí es al revés, en cambio. El riesgo de control, en cambio, en este caso era al revés. Era la posibilidad de que los mecanismos de control implementados por la organización no puedan detectar posibles riesgos en la gestión o operación de los procesos. Esta era la respuesta. Ya, nos vamos al siguiente, el riesgo de detección. Este sí es que posibilidad de que los riesgos o eventos, eso sí es exclusivamente de la parte de auditoría. Como nos decía la pregunta, posibilidad de que riesgos o eventos no deseados no hayan sido identificados por auditoría. Esa es la respuesta. Ya, y tenemos aquí lo que se refiere al riesgo de detección. Aquí en el control clave es lo que nosotros tenemos que determinar y tenemos un mitad y mitad, como que me han estado dudando en la respuesta. Sí, efectivamente, un control clave es, por ejemplo, un punto o una nota de interés donde el auditor va a poner un mayor énfasis, es relativamente un mecanismo, una prueba de control que ya ha sido implementado a una situación o un procedimiento. Sí, entonces aquí es la respuesta, es la acción o control implementado por la organización para brindar mayor seguridad sobre el proceso ejecutado. Esa es la respuesta. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de nómina y a ese proceso de nómina yo le tengo aplicado un checklist sobre la documentación de soporte que tienen que enviar desde el autorizador del gasto, que viene a ser talento humano, y verifico que toda la documentación que va a sustentar el rol de pagos haya sido remitido a la dirección financiera, ese es un punto de control, porque un control clave, porque ese checklist me va a permitir realmente determinar si la información llegó o no llegó completa, si hubo movimientos de impersonal de ingresos o salidas. Ese es un control clave que está implementado por la organización. ¿Sí? Entonces, aquí este término vamos a identificar, vamos a trabajar más en lo que es determinar el control clave, porque este control clave lo vamos a utilizar mucho en la elaboración de la matriz de riesgo-confianza, que nos permite ya determinar el enfoque de auditoría luego ya de haber evaluado el control interno, ¿ya? Las pruebas de cumplimiento en auditoría permiten analizar, determinar, identificar desviaciones a través de revisiones más profundas del componente examinado. No, las pruebas de cumplimiento están enfocadas con el control, porque las pruebas de cumplimiento se llaman pruebas de cumplimiento de control. Entonces es verificar, solicitar procedimientos relacionados con el control interno de la organización. Vamos a trabajar también en la comprensión y diferenciación de este tipo de pruebas, ¿ya? Ahí también tenemos una duda de mitad. ¿Qué es lo que me dicen la siguiente? Las pruebas sustantivas en auditoría permiten, ya una prueba sustantiva es al revés, ¿sí? Aquí, ¿qué me decía la respuesta? Aquí sí es analizar, determinar, identificar desviaciones a través de revisiones más profundas en el componente examinado, ¿sí? Hablamos de prueba, por eso decimos cuando hay mayor riesgo
en la evaluación del control interno y menor confianza tenemos un enfoque sustantivo, sabemos decir, ¿no? Porque es la idea de que vamos a tener que utilizar unas pruebas más profundas para ampliar el conocimiento. Necesitamos ampliar la muestra, utilizar unas técnicas adicionales de auditoría. Sí, a eso se refiere esta partecita, ¿sí? Componentes del control interno. ¿Cuáles son los componentes del control interno? Aquí sí estamos claritos en lo que es control interno, ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, sistemas de información, seguimiento y monitoreo. Estos componentes, si bien es cierto, dependiendo de la metodología que utilicen las organizaciones o las entidades, a veces lo agrupan, lo desmenuzan y otra vez lo unifican y ya vamos a verle cuando ya entremos al ambiente de control, que en esencia viene a ser lo mismo. ¿Sí? A veces solamente le ponen el seguimiento porque el monitoreo ya lo tienen implícito en el seguimiento. En la parte del COSO lo separan, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí estamos claros lo que es control interno. Las fases de auditoría. Las fases de auditoría en su mayoría, bueno, han determinado que son las 3 fases principales y aquí hablábamos ayer de que existe una adicional, ¿no es cierto?, en lo que es auditoría de gestión. Tenemos la planificación, la ejecución, la comunicación de resultados como las básicas y en auditoría de gestión decíamos que aumentábamos el seguimiento. También estamos claros en esta parte. Decimos, para el desarrollo de la auditoría, en términos generales, se considera la siguiente distribución de tiempos. Aquí sí tenemos una diversidad de criterios. La respuesta correcta, en este caso nosotros, como norma general, no como norma general dentro a veces de los manuales de la institución o manuales de la normativa técnica, nosotros decimos que el tiempo, por ejemplo, si a mí la orden de trabajo me dan 50 días, esos 50 días los voy a distribuir el 30% en la planificación, la ejecución el 50%, porque obviamente necesito mayor tiempo para análisis, y el 20% para la comunicación de resultados. ¿Por qué la planificación tiene el 30%? Por lo general, nosotros aquí hablábamos ya de la evaluación del control interno. Entonces, cuando nosotros evaluamos este control interno, obviamente necesitamos más tiempo. En la redacción ya tenemos nosotros la elaboración del informe, pero ya tenemos que redactar, ya vamos a procesar justificativos y obviamente ya requerimos menos tiempo, porque en la fase de la ejecución, ya en la hoja de hallazgos y con la entrega de la comunicación de resultados provisionales, prácticamente nosotros ya tenemos elaborado el informe, ¿sí? Es por eso que en teoría se tiene esta base, ese criterio, digamos, más o menos distribuido equitativamente, considerando lo que se hace el auditor en cada fase, ¿sí? Puede variar, pero en el desarrollo en términos generales, por eso decía la pregunta, ¿cómo se distribuye el tiempo? ¿Sí? El debido proceso en las acciones de control. Aquí también si estamos un poco más claros también, entonces nosotros debemos que tener que la planificación, la acción de control se inicia exclusivamente en este orden. Vamos a abrirle un poquito. ¿Ya? Aquí tenemos, inicia con la planificación de la acción de control. Esta planificación de la acción de control es cuando la firma de auditoría o el órgano de control dice, yo voy a ejecutar tal acción de control para el siguiente ejercicio fiscal. Sí, son actividades planificadas, pero también viene la atención de denuncias o en caso de las firmas de auditoría me sale un contrato nuevo que no estaba previsto, entonces, pero es urgente porque es grande. Imagínense, por ejemplo, el Banco del Pichincha, que tuvo este problema informático este fin de semana, ¿no es cierto? Entonces necesita hacer una auditoría informática la uso de los servidores para ver en sí qué pasó o dónde se procesó. Entonces le contrata a Deloitte o a Price, a estas empresas grandes que tienen personal especializado en estas áreas y dice, ¿sabe qué? Yo voy a contratar, necesito urgente, ¿ya?
¿Por qué? Porque se manejan grandes cantidades de dinero, hay una importancia relativa en la gestión financiera. Nosotros conocemos que la gestión financiera nacional es uno de los pilares también que sustenta la economía. Y también es un indicador. Si nosotros tenemos unos indicadores sanos en el sistema financiero, significa que hay una estabilidad económica, ¿sí? Es por eso que esta actividad imprevista sería tomada de forma urgente y la firma del contrato o la emisión de la orden de trabajo vendría a ser de forma inmediata. ¿Sí? Inicia con una planificación. Emito la orden de trabajo. Luego hago la solicitud de la información, comunico los resultados provisionales y finalmente hago la convocatoria y la lectura del borrador del informe. Obviamente respetando los plazos legales que tenga bien de utilizar y que estén previstos en la ley para que el administrado o el auditado pueda tener el tiempo suficiente para poder presentar sus justificativos. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el siguiente caso, dice, auditoría de gestión al proceso de nómina e ingresos complementarios de la empresa ABC, ¿cuáles son los componentes, cuáles son los subcomponentes que se van a analizar? Justo en la clase de hoy, nosotros vamos a analizar los procesos. Y cuando nosotros tenemos y vamos a determinar claramente los procesos, podemos determinar exactamente cuáles son los componentes y subcomponentes que están determinados en nuestra orden de trabajo, ¿sí? Entonces, mi componente sería, a ver, vamos a verla así, mi componente sería nómina. Y mis subcomponentes, ¿qué nomás incluye nómina? La nómina no solamente implica el pago de remuneración, sino también lo que son ingresos complementarios que están constituidos por el 13º, 14º y fondos de reserva, ¿sí? Esto es mi componente 1, ¿no es cierto? Mi proceso. Entonces, yo sé lo que yo tengo que analizar y que revisar, ¿sí? Tenemos bastante claro también cómo identificar este tipo de procesos, en su mayoría aún contestado bien. Vamos, un indicador de gestión con indicadores de gestión es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a profundizar la mayoría de nuestro análisis, porque esta auditoría se basa en indicadores de gestión, sea los que están expresados, sea elaborados por la organización o los que son ejecutados por el auditor. Nosotros también podemos levantar nuestros propios auditores, nuestros propios indicadores. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Dice, permite cuantificar los resultados para proyectar ingresos y gastos de la organización? No necesariamente, porque nosotros podemos proyectar o realizar otros componentes. Sí, la respuesta me dice es una expresión cuantitativa del comportamiento de un proceso con el fin de detectar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas trazadas por la organización. Esta era la respuesta correcta. ¿Sí? Chicos, les felicito. En su mayoría tienen muy bien aceptadas la información, las preguntas. Vamos a financiar un poquito en lo que es la determinación de lo que identifica riesgos, determinar los que son de tipo inherente y los que son pruebas sustantivas y de control. Cuando nosotros ya entremos ya a esta parte de la materia, de esta parte de la fase de la auditoría, que es la planificación, ahí vamos a afianzar y reforzar estos conceptos que son necesarios para la ejecución, no solamente de esta auditoría, sino de todas nuestras auditorías, ¿sí? Bien, ahora vamos a iniciar nuestra clase. No me deja quitar, a ver. Listo. Vamos a iniciar nuestra clase y al final de la clase vamos a hacer unos talleres, ¿sí? Que vamos a trabajar juntos en clase. Del desarrollo de los talleres del día de hoy, que vamos a hacer el día de hoy, sobre esta base les voy a enviar los deberes para la siguiente semana, el día lunes. Ya, de los deberes que se envía, siempre se toma 1 o 2 personas que vayan a exponer cómo han realizado su trabajo. ¿Cuál es la finalidad de hacer exponer? Y por ejemplo, yo le pongo fecha de entrega máxima del deber, lunes de la siguiente clase hasta las 8 de la noche. El lunes nosotros tenemos la clase, ¿no es cierto? Ya. En la fecha para la entrega del deber les voy a poner el martes. ¿Por qué? Porque el lunes, por lo general, a mí me gusta revisar
cómo han entendido la tarea, ¿sí? Y revisamos con unos 2 o 3 compañeros voluntarios, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de que usted presente su trabajo durante la clase? No importa que esté mal, aquí va a haber un proceso de retroalimentación, ¿sí? Le va a servir a usted y le va a servir también al resto de los compañeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, cualquier persona me dicen, yo quiero, el que es voluntario tiene participación en clase. Si no es voluntario, yo le nombro, no tiene la participación en clase, pero igual me va a exponer. Sí, entonces yo voy a decir, este es mi deber. Revisamos el deber, qué es lo que ha puesto, hacemos las correcciones que tengan que realizarse, entonces su deber ya va a quedar corregido y los compañeros al mismo tiempo van a poder corregir el suyo y van a tener de lunes al martes que toca subir la tarea, entonces ya van a hacer las correcciones en el caso de haberlas, ¿sí? Esa es la metodología que yo utilizo para lo que es presentar la tarea porque me permite a mí determinar y verificar cuál es el nivel de comprensión tenido sobre, sobre la clase brindada el día de hoy. Y vamos a entrar entonces en materia, ¿ya? Listo. Vamos a hablar de lo que, entrando a la materia de auditoría de gestión, sobre una parte muy importante, ¿no es cierto?, sobre los riesgos, el control y proceso, que ustedes en la prueba de evaluación diagnóstica lo han identificado muy bien. Sí, en su mayoría vamos a profundizar un poquito en los conceptos de riesgos y en lo que son pruebas de control y la relación con los procesos, ¿sí? Entonces, adentramos nosotros, ¿no? Cuando vamos nosotros a una organización, le vemos el panorama general de la misma, ¿sí? Yo tengo un enfoque general de la misma. ¿Cuándo hacemos esto? Dentro de la fase de la planificación preliminar en la visita previa, ¿sí? Nosotros tenemos una noción de lo que implica un proceso administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen, no es cierto? Chicos, vamos a ir identificando, por favor, anoten sus palabritas clave, porque al final vamos a formar nuestros conceptos, ¿sí? Nuestros conceptos y nuestras líneas de aprendizaje, ¿sí? Es parte de los talleres. Esos talleres los tenemos que terminar el día de hoy porque esta clase va a estar subida ya con los ejemplos que vamos a desarrollar con ustedes mismos en clase. Entonces tienen que estar, para poder yo subir esta clase de hoy, tiene que estar completa con su participación. Al final tenemos los talleres con unos ejercicios y lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Ya. Entonces, en este proceso administrativo, que como les decía, nosotros tenemos varios componentes que lo determinan, ¿no es cierto? A grosso modo nos han dicho, nosotros en el proceso administrativo contemplamos la parte de la planificación, ¿sí? Una organización planifica. La organización se estructura. Esta primera partecita que nosotros vemos aquí, la planificación y la organización, tienen que estar alineados a la misión y visión organizacional, porque esta corresponde a la parte estratégica, ¿sí? Y vamos a ver más abajito cómo nosotros vamos a relacionar esta primera parte de la parte estratégica, ¿no es cierto? La organización o la entidad, todas las entidades, sean públicas o privadas y los diferentes sectores o ámbitos de producción a los que se dedican, realizan este proceso administrativo. Al realizo mi planificación, estructuro mi organización de forma funcional y también orgánica. También establezco mi enfoque de la dirección, ¿sí? Inclusive, miren, cada una de las iniciales de esta forman una palabra que se llama poder, ¿sí? Porque todos estos componentes tienen poder para estructurar la razón de ser de mi organización, ¿sí? Entonces, tengo mi planificación, tengo mi organización y voy a la dirección. En mi dirección, yo tengo que enfocar el estilo de la dirección. ¿Se acuerdan que ayer también conversábamos sobre el compromiso y la ética profesional?
también de ese estilo. Cómo la organización ha delimitado su código de ética, cómo ha delimitado su compromiso social, ¿no? Cuáles son sus bases para poder ejecutar sus actividades desde un punto de vista no solamente de la eficiencia y de la eficacia. Nosotros aquí en esta auditoría de gestión ya incluimos otros elementos, la visión ecológica, la visión ética y la equidad. ¿Sí? Si hablamos nosotros, ya decíamos, eficiencia, uso de recursos, eficacia, cumplimiento de objetivos, económica, costo-beneficio, ecológica, cuidado ambiental, ética, mi comportamiento organizacional. Y la equidad ya es donde yo tengo el cumplimiento de derechos y respeto y acceso para los grupos de atención prioritaria, ¿sí? O grupos vulnerables, o también tenemos los grupos minoritarios que se llaman, ¿no es cierto? ¿Cómo manejo yo esta política? Aquí todo esto está relacionado son los engranajes para que la dirección pueda planificar, organizar, y sobre esta partecita nosotros vamos a evaluar, ¿sí? En la evaluación nosotros vamos a tener unos dos componentes básicos, ¿no es cierto? La evaluación interna y la evaluación externa. Sí, aquí vamos a identificar de la parte interna. Aquí tenemos nosotros nuestro sistema de control interno. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo monitoreamos? Primero, a través de la entidad, con la identificación, valoración y mitigación de mecanismos de protección, de todo lo que sea, de los riesgos que son detectados. ¿Sí? La implementación de controles. El seguimiento que se haga a estas matrices nosotros que vamos a hacer de riesgos. La siguiente clase nos vamos a enfocar en riesgos. Hoy queremos ver solo procesos, ¿sí? Entonces, es en esta partecita donde nosotros ya entramos, evaluamos, y el control externo lo hace la auditoría interna de la organización, si está contemplada dentro de esa estructura, y los órganos de control externo, ¿sí? Dependiendo también de la naturaleza de la organización, su razón de ser, va a estar alineado a un determinado sector, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Y la retroalimentación. La retroalimentación, pues la evaluación me permite identificar, me permite establecer los puntos claves que a mí me van a permitir cumplir con mis objetivos. ¿Sí? Cumplir con estos indicadores que yo ya estoy estableciendo como organización. Ese es mi proceso administrativo, mi enfoque organizacional. Entonces, como auditoría, nosotros decimos que tenemos varios componentes que tenemos que verificar, que tenemos que determinar esta dirección, y les vamos identificando con los diferentes componentes del sistema de control interno, ¿sí? Pero parte del conocimiento de este proceso administrativo, ¿sí? Si nosotros vamos a analizar o vamos a verificar la parte del componente de la planificación dentro de este proceso administrativo, tenemos diferentes tipos de planes, ¿no? El plan, ¿qué me dice el plan? El plan significa que yo voy a determinar, a proyectarme qué es lo que voy a hacer en un periodo determinado de tiempo. Y para ello necesito utilizar recursos, recursos de tipo material, humano, tecnológico, económico, y voy a decir qué es lo que te necesito determinar: objetivos, metas, involucrar a las diferentes áreas organizacionales y cómo se van a establecer mis indicadores de gestión para poder ir evaluando, ¿sí? Eso es lo que yo digo, ¿para qué planifico? ¿Sí? Para proyectarme a futuro hacia dónde quiere ir. ¿Con qué se alinea la planificación? ¿Con la misión o la visión? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos de nuestra planificación, nace de la visión, pero se sustenta en la misión. La misión, ¿por qué se sustenta ahí? Porque ahí están los recursos. Sí, esa es mi razón de ser. Y mi visión, hacia dónde voy a ir, ¿sí? Y esa visión que yo tengo es lo que yo tengo que planificar, y de la visión van a salir mis objetivos, mis metas que voy a determinar a un corto, mediano o largo plazo, ¿ya? Si hablamos de la planificación estratégica, entonces decimos uso adecuado de los recursos en tiempo, lugar y personas. Por lo general, este está proyectado para más de un año.
¿sí? Cuando entran los gobiernos, cuando hay un cambio de turno de gobierno o inclusive en las empresas, ellos tienen una proyección de entre 4 y 5 años terminando la gestión. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, en una organización de la economía social y solidaria, ¿no? A veces los cambios de directivos los hacen cada 2 años, ¿sí? Entonces, cada 2 años tendrá que proyectarse una evaluación, una planificación estratégica para ese tiempo o ajustar la que ya tiene, que ya estuvo establecida, ¿sí? Las planificaciones no significa que no puedan modificarse, se las puede tomar acciones correctivas. Para eso nos sirve el seguimiento, ¿sí? La planificación operativa. Nosotros aquí definimos esto es lo que ejecutan las metas y objetivos para actividades para conseguirlos. ¿Y está en función de qué? Esta planificación operativa ya está en función de una parte anual, ¿ya? Esto es aquí mi planificación, yo la hago para el año y la realiza cada unidad, cada área de la organización. La misma que tiene que estar alineada ¿qué? Al plan estratégico. No puedo hacer unas actividades de la parte operativa si no está alineado a mi nivel estratégico, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo que contiene en esta planificación estratégica y esta planificación operativa? Programas y proyectos, ¿sí? Porque sobre estos programas sí puedo presupuestar, ¿sí? Presupuestar y para presupuestar, si tengo proyectos nuevos, por ejemplo, tengo que realizar un plan de negocios, un plan de inversiones, un plan de compra, para saber cuánto presupuesto voy a requerir. ¿Sí? Si yo tengo proyectos que se van a ejecutar en varios años, obviamente yo tengo que hacer un presupuesto multianual, ¿ya? Entonces, por eso yo necesito determinar y es fuente de básica mi planificación, ¿sí? Yo, el plan de compras, también necesito saber qué es lo que voy a adquirir en un año, dependiendo de la naturaleza. Plan de mantenimiento, también digo, yo tengo mi parque automotor y mi parque automotor para que esté debidamente adecuado, yo tengo que ejecutar un plan de mantenimiento de cada 10,000 kilómetros o de cada 5,000 kilómetros, dependiendo de la disponibilidad y capacidad operativa, logística y económica de la organización. ¿Sí? Por eso yo defino. ¿Y qué es lo que me permite ir midiendo? El presupuesto según se vaya ejecutando y los indicadores también para determinar el cumplimiento de lo que yo planifiqué en el año, en el multiaño o a base de los programas o los proyectos. Estos indicadores son varios, ¿no? Y me permite determinar varias áreas y diferentes formas de cálculo que me lleven a un objetivo común. ¿Cuál es? Pues poder identificar, valorar y gestionar riesgos, tomar acciones correctivas, me permite evaluar, me permite determinar el uso adecuado de los recursos del tiempo, lugar y personas. Sí, porque si yo no tengo una evaluación de esta planificación, inclusive en la planificación de auditoría, yo tengo que realizar una planificación tan acorde, por eso nosotros decíamos, yo tengo que salir sobre mi 30% de tiempo que yo tengo estimado. Y voy planificando los días, ¿no? Este día voy a hacer tal cosa, este día voy a conversar con tal persona, este día voy a levantar los procesos. Esta planificación se traduce pues ya a la parte del desarrollo de procedimientos y actividades que me permitan pues seguir revisando, ¿ya? Si nosotros hablamos del la siguiente frase del poder que veamos, ¿no? Dentro del proceso administrativo tenemos la organización, ¿sí? La organización está enfocada prácticamente en 4 aspectos. En una base legal, que es la creación propia de la organización. La estructura orgánica, donde yo defino niveles y mandos. La estructura funcional, donde asigno funciones y responsabilidades. Los procesos que yo voy a determinar a nivel estratégico, a nivel de asesoría, agregadores de valor y valores operativos de apoyo. Sí, esto también nosotros vamos a identificar dentro de la organización, inclusive cuando vamos a determinar y redactar, inclusive evaluar el control interno y posteriormente la redacción. Sí, esta partecita, como que comprende la organización, está considerado dentro de un capítulo, dentro del capítulo 1 del informe, de la estructura del informe de auditoría. Sí, aquí me habla de quiénes intervienen,
cuáles son, cómo se creó la empresa, qué tal si vamos a hacer una auditoría de gestión a una partecita de la organización, ¿no? Pero que sea de ámbito misional. ¿Cuál es el ámbito misional? Los que generan agregador de valor, los que están alineados con la razón de ser de la organización. ¿Sí? Y vamos a ver acá en el proceso cómo vamos a ir identificando a las personas, a los niveles y mandos que van interviniendo en este tipo en toda organización, ¿sí? Aquí hay una particularidad importante que me dice la asignación de funciones y responsabilidades. Y les hago una pregunta abierta para todos, chicos. Ayer, cierto, me faltaba el compañerito que de que le hizo la participación, me da al final el nombre o me manda el chat de la participación de ayer para anotarle ya un puntito para por la pregunta del día de ayer. Sí, era Andrew, ¿no es cierto? Bien, vamos con esta pregunta. Sí, las funciones y las responsabilidades se asignan por igual o cómo puede proceder en esta circunstancia. Por ejemplo, le digo, yo soy el director de la organización, ¿no? Soy el gerente general de la empresa, ¿ya? Según los estatutos, donde está mi nivel orgánica, mi estructura funcional también, según mis estatutos, a mí me dice que a mí me corresponde autorizar las compras que superan los $500,000, ¿sí? Voy a ejecutar una gran inversión y dice, para ejecutar esa compra, esa adquisición, si voy a realizar sobre los $500,000, eso tengo que autorizar a nivel de gerencia, ¿ya? Yo soy el máximo autoridad. Sin embargo, a veces los gerentes no están, ¿no es cierto? A veces los gerentes tienen otras actividades. Y el gerente dice, dentro de mi estructura funcional, voy a sacar un reglamento que me permita delegar en cierta parte la responsabilidad, delegar esta actividad de la autorización digamos, al gerente, al asesor, vamos dentro de la estructura gerente comercial y gerente general y vamos a darle al gerente comercial, ¿sí? Al líder del campo comercial. Dice. Él, en el caso de mi ausencia, él va a tener que aprobar o autorizar las compras que tienen $500,000, que es la base que a mí me permite la ley. Digamos que el gerente comercial autorizó una compra en la cual no revisó, no verificó, no supervisó, ya no solicitó información adicional que le permite revisar que realmente esa compra te cumplía con todos los procedimientos de control. Por ejemplo, que realmente tenía documentación de respaldo, que tenía el análisis de la correspondencia, de que era la mejor oferta, todo eso, ¿no es cierto? Bueno, y dijo, él confió en su gente y dijo, sí, en verdad, apruebo esta compra. Ya, pero resulta que esa compra no estuvo legalmente hecha. Viene auditoría interna o la auditoría externa contratada y le dice, ¿sabe qué? Esa compra no se realizó considerando los criterios del costo-beneficio, ¿sí? Y no se justifica porque es un producto que podría conseguirse fácilmente en el mercado. Y lo que la compra se firmó por $500,000, realmente solamente costaba $400,000, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa aquí? Entonces dice, tienen que dar cuentas a las accionistas, ¿no es cierto? El gerente general y el gerente comercial tienen que dar los accionistas. En este caso, ¿cómo creen ustedes que queda la responsabilidad del gerente comercial? Porque Brian no firmó al gerente general, ¿no es cierto? Sino al gerente comercial, porque estaba facultado legalmente para autorizar también este tipo de compras, ¿sí? ¿Qué podíamos nosotros determinar en este caso? A ver, vamos a ver. ¿Quién va a participar aquí? Voluntarios. Si no hay voluntarios, Tal vez podría entenderse que el gerente comercial no estuvo al tanto de los estatutos y de las resoluciones que ya se habían tomado, entonces como que no se empapó tanto de la base legal y por eso se había cometido el error, ya que igual el gerente general, él dio como
paso para que él se encargue de eso, asumiendo de que el gerente comercial va a estar al tanto de la base legal. Bueno, ahí tenemos un puntito de interés, ¿no es cierto? Decimos, peor hubiera sido ahí, porque él me dice, no te estaba al tanto. Entonces, si él no fue notificado que le delegaron esa competencia, peor. Sería más grave la situación si es que yo autoricé sabiendo que, y ahí va otro punto bastante interesante, bien, porque decimos, ¿no es cierto? Dentro de este proceso, nosotros en el ámbito público, tenemos el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde no me dice alegación de órdenes superiores, ¿sí? En esta parte nosotros también tenemos un punto de interés justo nombrado por Nina. Entonces me dice, ¿sabe qué? A mí aquí no me cuadra esa partecita. Yo firmé porque no sabía que tenía esa facultad, pero sin embargo autoricé. Y vamos a ver justo cuando veamos qué dicen los otros compañeros, porque ahí en esa parte, ¿tendría o no tendría culpabilidad el gerente general o solo el gerente comercial? A ver, Nina, en ese caso, justo en el que usted planteó, en el caso que usted planteó, ¿que tendríamos o no tendríamos responsabilidad del gerente comercial, del gerente general? Si me dice que el gerente eh, comercial no tenía conocimiento de que le han dado esa competencia y sin embargo él firmó, se abrogó las funciones. ¿Ya? En este caso, ¿cómo procederíamos? ¿Habría o no habría responsabilidad del gerente general? A ver, Nina. Buenas tardes, Inge. Yo consideraría que en esta parte sí hay responsabilidad del gerente, porque se supone que que esa acción tenía que realizar él y era el único que podía dar la aprobación para que esa función se delegara a otra persona. Ya, bueno, pero ya, bueno, podía ser, porque en ese caso nosotros decíamos que no desconocía y el otro, digamos, que fue y autorizó y subrogó funciones. Pero en una parte del proceso, aquí va otra vez nuestro otro punto, Nina. En el proceso, al momento de autorizar la transacción, yo puedo firmar, pero muchas veces los bancos tienen claves o las gerencias tienen claves para poder autorizar. Por ejemplo, decimos, si vamos en el ámbito público, hay un autorizador y aprobador del CUR de pago, que es el comprobante único de registro, que es el documento que me permite habilitar el pago en el SIGEF, ¿no es cierto? Entonces, ahí me abre otro proceso, ¿se da cuenta? Ya no solamente tengo al gerente con el desconocimiento, también tengo al gerente general que también tiene otro proceso abierto y ahí lo puedo vincular. Si yo no tengo dentro del proceso, otra parte, otro punto de supervisión que tenga el gerente general, la responsabilidad únicamente me caería en el gerente general y el contador o las personas que hayan ejecutado, obviamente, ese pago, ¿sí? Pero el gerente general yo no lo puedo vincular ahí. Pero si en el proceso de autorización del pago necesito el visto bueno, el ok por el monto y dice, ¿cómo así este monto firmó el gerente general si este es mi ámbito de la competencia? Sí, es otro caso. Ahí yo no lo puedo vincular. Sí, ahí no lo puedo vincular. ¿Por qué? Porque ya les digo, en ese caso, si es que él no tendría proceso y dice, ya me autorizó, va directo. ¿Sí? A ver, vamos, ¿quién más alzó la mano? A ver, Diana o Carito. Bueno, buenas tardes, Inge. Bueno, yo pienso que el hecho que el gerente general haya hecho un reglamento interno debía primeramente dar a conocer a los socios y ser aprobado para que delegue responsabilidad al gerente comercial, ya que esta responsabilidad no es nomás de dejar a cualquier persona y, y, y mucho menos sin poner en conocimiento de los socios, ¿no? Quienes son los dueños de la empresa. Entonces, Correcto. si en la auditoría viene, entonces los propietarios van a ser, como quien dice, responsable al gerente general, no a la persona que delegó solo el gerente internamente, sin dar a conocer a los accionistas. Entonces, aquí el responsable general es el gerente general. Correcto. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a analizar, donde decimos, ¿no? Y vamos nuevamente a nuestra presentación. Yo no
yo puedo delegar, puedo decir, sí, en verdad, en el estatuto, en verdad, en el reglamento a mí le permitía al gerente general establecer o autorizar ese monto. Sin embargo, eso no me exime de la responsabilidad que yo tengo como máxima autoridad de poder determinar o supervisar realmente que ese reglamento se cumple. ¿Sí? Y es justo lo que pasa en estos momentos, inclusive en el caso del desvanecimiento de glosas que está investigando la fiscalía, ¿no es cierto? Esto lo recogimos en el ámbito privado, ¿no es cierto? Entonces, ahí justamente nos dice Diana, tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si no hubo reglamento? Solo le dio con un memorando, sin autorización de los accionistas, ¿ya? Entonces ahí tan es responsable tanto el gerente general como el gerente de compras, ¿sí? De esas desviaciones de ese valor, ¿ya? Entonces, las funciones las puedo yo encargar, pero las responsabilidades siguen siendo del titular, ¿ya? Entonces, todo dependerá de cómo nosotros determinamos, enfoquemos o cómo tenga su estructura orgánica, cómo están definidos su estructura funcional, cómo están definidos sus procesos, ¿sí? Dentro de la organización para yo poder identificar los servidores relacionados, las funciones que tienen cada uno y para yo poder vincular a tal o cual persona en el caso del seguimiento o la relación que tenga que establecer entre servidores de la organización y terceros relacionados. Los terceros relacionados son fuera de la organización, ¿no es cierto? Pero que también se vinculan con el cometimiento de un error o de un fraude, que sería más grave, ¿sí? Por eso es importante estudiar la organización. A mí me permite saber quién y por qué lo voy a vincular. Como en el caso que nos decía Nina, decía, sí, tal vez en los sistemas, dice, se fue a otro proceso. Efectivamente, yo no le voy a poder vincular si él no, dentro de sus funciones no estaba la revisión o la autorización de ese pago, porque ya para el pago, porque la autorización del gasto seguía siendo del gerente, solo delegó, ¿sí? Hay dos partes importantes, la autorización del gasto, que lo hace la unidad requiriente, y la autorización del pago, que ella se ejecuta para que ya se cancele la obligación, ¿sí? Entonces, hay dos puntos. Por lo general, los autorizadores del gasto vienen a ser el resto de las unidades y el autorizador del pago viene a ser financiero y en la dirección financiera y en los montos representativos, como decíamos, la máxima autoridad. Sí, en este ejemplo que nosotros vimos. En el caso del desvanecimiento de glosas, ahí también decía, hay un reglamento de delegación de competencias, ¿sí? Donde se dice, se asignan las funciones al subcontralor general para que firme en ausencia del contralor titular el desvanecimiento de glosas. ¿Por qué se hace esto? Porque las glosas tienen un tiempo de caducidad. Sí, la caducidad opera a los 7 años, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros tenemos esa caducidad, entonces el contralor tiene una agenda bastante ajetreada, no puede dar claro. Entonces, en ese caso le dice, no, si yo no puedo, tú vas a firmar, ¿ya? En este caso, cuando la otra persona firma, no le podemos vincular directamente al contralor en este caso. ¿Por qué? Porque dentro del reglamento de delegación de competencias se establece que y se determina una condición particular en ausencia temporal o definitiva, ¿sí? Ahí es donde nosotros determinamos en ausencia temporal o definitiva del titular, ¿ya? Pero eso no pretende, porque en la ley a mí me dice que la máxima autoridad sería el contralor, es el que está autorizado para el desvanecimiento, para la firma de las resoluciones de la glosa, sea en estas que se confirman o se desvanecen. Entonces, la responsabilidad a nivel de ley sigue siendo de la máxima autoridad, pero ya por los estatutos, por las situaciones propias de la gestión organizacional y de las funciones que se ejecutan, eso se delegó, ¿ya? La responsabilidad, entonces, en esencia, sigue siendo siempre del titular, pero cuando yo asigno o delego funciones o competencias, esto toca determinar exactamente y debe revisar ya a nivel de procesos,
¿sí? Solo a nivel de procesos yo podría vincular a una persona, ¿ya? Inclusive en contratación pública, en la contratación de obras. Muchas veces nosotros en auditoría se cometían los errores, ¿no? De decir, en la firma del contrato, en la revisión de la comisión técnica no revisó las ofertas o favoreció a tal persona y directamente se lo vinculaba al ministro, ¿sí? Al ministro que obviamente es la persona que firma, dependiendo del monto igualmente es el que firma el contrato. Sin embargo, si nosotros vamos, por eso es tan necesario, chicos, los verbos rectores, y por eso quiero de las clasecitas que ustedes me topen palabras, para ir armando nuestros conceptos propios, porque cuando ya entremos al verbo rector, ahí nosotros vamos a ver que no necesariamente la persona que me firmó el documento, ¿no? Me tiene que exactamente que ver con alguna situación de la comisión técnica, porque ¿de quién depende revisar esa parte? ¿De quiénes son las funciones? ¿De quiénes son las funciones de revisar, evaluar, analizar y emitir el informe? Es de la comisión técnica, ¿ya? No es del ministro. El ministro solamente, me dice, ¿cuál es suscribir, autorizar, ¿sí? Supervisar, ¿ya? Entonces son diferentes funciones. Entonces, en ese caso, yo no le podría, excepto que adentro de ese levantamiento del proceso que yo ejecuté, me dice que le corresponde también al ministro realizar la revisión o la supervisión o la evaluación de la propuesta que me presente la comisión técnica, ¿ya? Ahí lo puedo vincular. Sí, por lo general a la parte de la ejecución, tampoco cuando yo voy diciendo en la parte contractual, lo puedo vincular siempre y cuando sea en la suscripción del contrato, tenga una observación respecto de la suscripción del contrato, porque ahí sí lo puedo vincular. ¿Por qué? Digamos que se emitió un decreto de emergencia, ¿ya? Y en ese decreto de emergencia, él no respetó que decía, ¿cuál es el decreto de emergencia? Es situaciones que por su naturaleza, que por la situación, sea por caso fortuito, le dicen, ¿no? Sea de carácter imprevista, ¿ya? Esas son las condiciones que me dice la ley, ¿ya? Pero entonces, entonces digamos que se quemó el edificio. Entonces, uno de los contratos de emergencia dice, bueno, voy a arrendar uno alterno, me corresponde la firma de emergencia y está bien sujeto. Si yo determino que dentro de ese análisis se realizó mal la oferta o se realizó parte mal en la parte precontractual o evitando algún procedimiento contractual, ahí es la parte de los servidores que están relacionados. Pero si dentro de esa firma del contrato yo digo, ¿sabe qué? Este contrato ya que se realizó un contrato, se quemó el edificio y lo utilicé para, digamos, para comprar uniformes para el personal y lo compré como contrato de emergencia. Ese contrato por ninguna parte representa la condición de caso fortuito, imprevisto y que se haya causado conmoción. No. Ahí lo vinculo al ministro. ¿Por qué? Porque me firmó algo que estaba contraviniendo una ley, ¿sí? No me cumplía la condición. Es por eso que nosotros tenemos que analizar estas asignaciones, estas funciones, lo que son responsabilidades, para identificar mis servidores relacionados, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo que se va de quién dirige y qué se coordina? También es una de las partes que también vamos a tropar, ¿no? Las líneas de acción, las políticas, la ética de los valores, la delegación y desconcentración. Cada uno de estos puntos, como ustedes ven, se relaciona con la parte de la planificación, la organización y están relacionados con los componentes del control interno. Por ejemplo, si yo hablo ética y valores, ¿con qué componente ustedes creen que se analiza? Tenemos los 5, ¿no es cierto? ¿Con cuál componente? Tenemos ambiente de control, la evaluación del riesgo, tenemos la parte de las actividades de control, tenemos lo que son seguimiento, evaluación y sistemas de información. ¿Con cuál de estos le relacionaría la ética y valores? ¿Con cuál de ellos le encasillaría?
Vamos a ver, tengo mis 5 elementos, ¿no es cierto? Ya. ¿Con cuál? La ética y valores. ¿Dónde estaría encasillado si yo hablo de control interno? Mis 5 elementos. Ambiente de control, tenemos riesgos de auditoría, riesgos, identificación, valoración y gestión de riesgos. Tenemos actividades de control, seguimiento y sistemas de información. ¿Dónde le podríamos encasillar? Estas líneas de acción, esta delegación, ¿cuál de estos componentes creen que ustedes tendría que evaluar aquí? El ambiente de control, ¿sí? En el ambiente de control está mi estilo de dirección, mi determinación de políticas, de estructuras, de definición de líneas de acción, porque yo digo mi línea de acción, las políticas que tengo, deben primero estas apegarse a la normativa y a la ley, sea en el ámbito público o privado, no debo de sobrepasar lo que me dice la ley, ¿sí? Lo mismo, la línea de éticas y valores, también cómo está trabajando, cómo se desempeña, cuál es mi compromiso social, que ya habíamos hablado. Y la delegación y desconcentración, que justamente es la determinación de las líneas de mando. Por eso nosotros determinamos. Y este proceso está relacionado con el componente ambiente de control. ¿Sí? Porque en mi línea de acción... Disculpe. Sí, mija. ¿No se Está ve? proyectando algo porque me sale la pantalla negra, no sé si es solo a mí. A ver, ahorita les voy a dejar de compartir y les pongo de nuevo. Gracias, sí. Me confirman si se ve, chicos, ¿ya? Ahí. ¿Sí se ve? Ya. Listo, vamos a avanzar. ¿Sí se ve, no es cierto, chicos? ¿Ahora sí? No. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Voy a dejarla en presentación pequeña, a veces es por esto. Ahí les puse compartir. Ahí sí se ve la presentación en pequeño. Con el formato de PowerPoint. No todavía. No, Inge. A ver, ¿qué será? Espérenme. Ahora me voy a salir de aquí del archivo. Pero me voy a salir y me voy a entrar nuevamente de la reunión. A veces se cuelga en la plataforma. No se salgan, solo yo me voy a salir. Ya, listo, chicos. Ahora vamos a ver si es que nos coge ahorita. Y le voy a abrir de nuevo el archivo. Ya. Listo. ¿Quién dirige y quién se coordina, no es cierto? Ya. Allí estamos. Entonces, esto estábamos hablando de quién se dirige y qué se coordina. Listo. Y ahora sí vamos a entrar a nuestra parte de los procesos organizacionales, que es lo que a nosotros nos va a interesar, porque le digo, toda la parte general que vimos nosotros del proceso administrativo nace del levantamiento de los procesos. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Vamos Yo a le ver ayudo. de las dos primeras líneas. De las dos primeras y luego me ayuda con otro compañero. A ver, dice, procesos organizacionales. Un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado, una serie de operaciones realizadas en orden específico y con un objetivo. Proceso es un conjunto Bien. de bases sucesivas o serie de pasos organizados y sistematizados cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado. Se trate de una planificación científica, técnica, social, política, de empresa o simplemente de la vida cotidiana. Un proceso es un mecanismo diseñado por el ser humano para establecer un ordenamiento o mejora para servicio del hombre.
Ya, hasta ahí. Gracias, Miguel. ¿Cuáles serían para usted la palabra clave de ¿cuáles procesos, cuál es mi palabra clave? La palabra que a mí me serviría para armar mi concepto. Sí, ¿cuál, por ejemplo, yo lo escogería? A ver, dígame usted su palabra. Yo escogería, por ejemplo, un conjunto de fases sucesivas. Ya. Bueno, a ver, dice eventos, pagos, ¿dónde estaba acá esto? Bases sucesivas, fases sucesivas, ¿ya? Es una frase clave, tenemos dos palabras, tenemos fases sucesivas. Sí, se van acordando de las palabras claves porque al final vamos a armar nuestro concepto. Fases sucesivas, listo. Otro compañero, ¿qué más podemos nosotros, cuál es otra palabra clave dentro de estos conceptos? Tenemos fases sucesivas, uno, ¿cuál más? Pasos organizados. Pasos organizados y sistematizados, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo hablaría de fases sucesivas, pasos organizados, sistematizados, objetivo. Serían mis palabras dentro de este concepto, tendría estas tres, ¿no es cierto? Fases sucesivas, organizados, sistematizados y objetivo. ¿Ya? Esas van a ser nuestras palabras clave, ¿sí? Recuerden o las anotan para armar nuestro concepto posteriormente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos determinado el proceso y le vamos alineando a nuestra palabra gestión, la gestión es una forma de trámite. Cuando decimos nosotros en el común normal, en la vida cotidiana, decimos, me voy a hacer unas gestiones al banco, me voy a hacer unas gestiones al municipio, ¿sí? Ahí estoy hablando y relacionando la gestión con qué? Con objetivo que me está relacionando, ¿no es cierto? La gestión está alineado con el objetivo, ¿sí? Para cumplir con este objetivo, tengo que hacer un proceso. ¿Qué implica este proceso? Que tengo que hacer actividades sucesivas, tengo que tener una organización y un orden, ¿no es cierto? Para poder completar mi objetivo. Me voy a hacer una gestión, voy a hacer un trámite, muchas veces lo asociamos con un sinónimo. Dice, no, voy a hacer una gestión, pero tengo que hacer un montón de trámites. Me fui a hacer una gestión en el banco y me pidieron un montón de papeles. Y nosotros empezamos entonces a mezclar. ¿Qué son esos papeles? ¿Ya? Son procedimientos, son actividades, son procesos, son trámites. ¿Cómo vamos nosotros a intervenir? Sin embargo, en algo estamos nosotros determinados, que corresponden a un proceso interconectado, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a identificar lo que es el proceso en sí, los subprocesos que se derivan, las actividades, la interrelación y los procedimientos. ¿Ya? Por eso nosotros hablamos acá también, hablamos de la gestión por proceso y me dice gestionar toda la organización basándose en los procesos, una secuencia de actividades que me permiten generar valor añadido a una entrada para conseguir un objetivo. Aquí hay otra palabra clave, entradas. Y si tengo entradas, también tengo salidas, ¿sí? Tengo mi entrada, gestiono mi valor añadido, que es la transformación, y saco un producto, que son mis salidas. ¿Ya? Ahí nosotros vamos determinando qué, identificando cómo voy alineando mi proceso, mi subproceso, mi procedimiento, ¿ya? El proceso nosotros ya hablamos de lo grande, donde están todas las actividades y recursos, abarca estos recursos, ¿no? Y es el que tiene los elementos de entrada, procesamiento y salida. El proceso es el que contiene esto, ¿ya? Entonces, si yo hablo del proceso de nómina, ¿ya? ¿Cuál será mi insumo de entrada? ¿Ya? Primero yo digo proceso de nómina, ¿cuál es mi área de análisis? El área de análisis de este proceso lo realiza la dirección financiera, ¿ya? ¿Qué es lo que necesita la dirección financiera para ese proceso de nómina? El insumo que me remite ¿quién? Talento humano. Me envía la documentación de soporte de sustento, el expediente mensual. Ese es mi insumo de entrada.
¿Qué hace financiero? Financiero dice en sus procesos internos, ya entra el subproceso, en el procesamiento ya entra dentro del subproceso, y ya ven una parte específica y definida del proceso. Es una verdad. Entonces yo digo, bueno, me entra mi insumo y dentro de mi área financiera tengo otros subprocesos. Tengo tesorería, tengo contabilidad, tengo presupuesto, ¿ya? Dentro de contabilidad, ya que está definido como subproceso, ingresa la información, yo proceso y asigno a mi personal de nómina para que elabore los roles mensuales y procese, autorice los pagos, revise la información y todo esto, ¿no? Entra mi subproceso, que es ya la parte de contabilidad, hacemos específico, contabilidad. Y vamos a la parte del procedimiento. ¿Qué son las actividades que realizan las personas que elaboran nómina? ¿Sí? Dice, me entra mi información. ¿Qué es lo primerito que hago? Reviso que el expediente esté completo. Determino cuáles son los descuentos. ¿Cuáles son primerito? Los descuentos de ley, los que son obligatorios, los del IES y pensiones alimenticias. Determino si tiene descuentos de terceros. Reviso que la información de movimientos de personal hayan determinado los ingresos y salidas, los avisos de salidas del IES, ¿sí? Aquí entra la parte del procedimiento y ya digo, ¿qué realiza? ¿Quién realiza? ¿Cuál es la función que realiza? Las personas que elaboran. ¿Y cuánto en los márgenes de influencia? Yo dice, reviso hasta aquí, hasta que autorizo el pago. Sale mi proceso de aquí. ¿Qué es lo que sale de este proceso? ¿Cuál es mi producto, mi insumo de salida? Mi producto procesado ya son los roles de pago, de pagos, y eso es lo que me sale. ¿Para dónde? Yo ya terminé mi proceso como contabilidad, pero sin embargo, mi subproceso como contabilidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el proceso de nómina no concluye ahí. Tengo que pasar a otra área interrelacionada que es tesorería, para que tesorería ya ejecute el pago, ¿sí? Y nuevamente se repite el proceso, ¿no? Nuevamente, dentro de mi proceso de nómina, entra mi subproceso y dice, mi insumo. Mi insumo ya viene a ser los roles de pago. ¿Qué me manda el CUR de pago que me manda contabilidad? Y nuevamente yo digo, ¿cuáles son mis subprocesos dentro de tesorería? Dentro de tesorería tengo el control previo y tengo la revisión del tesorero general para autorizar el pago, que finaliza ya con la autorización de la transferencia del dinero al personal en las diferentes cuentas según el proceso eliminado. Ahí concluye mi proceso de nómina. Pero nosotros vemos que ese proceso de nómina tiene varios subprocesos, ¿sí? Y aquí es lo que voy interrelacionando estos conceptos y voy diferenciando, ¿sí? Entonces, el procedimiento dice, toca revisar primero el sustento de pago. ¿Cuál es la actividad? La actividad, bueno, yo para revisar el sustento de pago veo la documentación fuente, ¿sí? Y ahí es lo que voy desarrollando, identificando quiénes, cómo, por qué, para qué y de qué determina, ¿no? Y aquí nosotros tenemos esta estructura organizativa que se va combinando, va definiendo, va determinando quiénes participan, quiénes dependen de un determinado proceso. Nosotros aquí decimos, ¿no? Digamos que aquí viene la parte contable, aquí de la parte de las áreas, ¿no? Y vamos a determinar cuáles son misionales, cuáles generan valor agregado, cuáles son de apoyo, cuáles son los que permiten ejecutar, ¿sí? Pero esa, digamos, es una parte. Y toda la estructura, todo este engranaje que nosotros estamos analizando, ¿nace de dónde? De la visión, de la misión, de los objetivos, de las estrategias y los indicadores. ¿Quién establece esto? La parte macro, la parte que está relacionada con la estrategia, la parte directiva. Sí, muchas veces aquí en el encabezado de arriba, aquí está la máxima autoridad. Si es el dueño, un único dueño, estará aquí el único dueño. Si nosotros tenemos, digamos, una asamblea de accionistas sobre el, digamos, el gerente general, estará la asamblea de accionistas, la asamblea de representantes, dependiendo del tipo de organización. A nivel de asesoría tendríamos a los asesores particulares y también al área de auditoría interna. La auditoría interna dentro de la estructura organizacional es a nivel asesor.
¿Por qué? Porque se ejecuta a nivel posterior y también de control posterior y realiza también absolución de consultas y asesoramiento a la gerencia. Muchas veces nosotros nos hemos concentrado tanto a nivel de auditoría interna directamente a evaluar y omitimos la parte de asesorar, ¿sí? Entonces, aquí a nivel asesor se ubica la auditoría interna. ¿Ya? La parte misional, si nosotros tenemos una organización que se dedica a la, digamos, al otorgamiento de créditos, ¿ya? Es una financiera, banco, cooperativa, lo que sea, cualquiera de sus órdenes. ¿Cuáles son sus dos funciones misionales? ¿No? La colocación y la colocación del crédito y la recepción para recepción de dinero, ¿no es cierto? Entonces son sus dos funciones misionales, porque a través de la colocación yo también estoy generando una inversión que es con las personas que ahorran su dinero, confían en el dinero y le colocan tanto en la parte de recepción de esos ahorros, tengo responsabilidad de ellos y también sobre cómo los coloco, ¿sí? Esas son mis áreas misionales, ¿sí? Si hablamos de una organización, son las que tienen un valor agregado, son los que están encargados de la transformación neta del insumo. Ya, esas son las misionales o generan valor agregado. Ya, si nosotros vamos al organismo de control, digamos la Contraloría General del Estado, ¿cuáles son las unidades que generan valor agregado o que se alinean a la misión? Son todas las unidades de auditoría interna, cada área de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque es la única, inclusive constitucionalmente, para ejercer control sobre los fondos públicos, es la única organización que tiene esa competencia. ¿Sí? Entonces, obviamente, todas las unidades de auditoría que están dentro de la estructura son valor agregado, porque ahí es la razón de ser de la organización. Si vamos nosotros a una empresa productora de lácteos, digamos, una productora de lácteos, ya, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Cuáles son mis áreas misionales? Mi área misional pues va a ser obviamente el laboratorio, el control de calidad, el proceso de la unidad de refrigeración, si estamos en un centro de acopio, por ejemplo. Esas son mis áreas misionales porque están relacionadas con la razón de ser. Si hablamos nosotros con la parte del apoyo, que obviamente les permite o contribuye de una u otra manera para el cumplimiento de los objetivos de la organización y ayudan a gestionar el proceso de transformación de las unidades misionales, entonces tenemos ¿de dónde? ¿Quiénes se encargan de la parte administrativa financiera? ¿Sí? Entonces tenemos ahí talento humano, tenemos la dirección de tecnología, tenemos también la dirección financiera, en sus diferentes modos son nombres como se le denomine, pero esas áreas son las que gestionan la parte administrativa y viabilizan el cumplimiento de los objetivos de cada una de las unidades misionales, asignan presupuestos, gestionan el personal. Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos a determinar cuando analicemos también el levantamiento de un proceso. Este es un ejemplo bastante clarito. Me gustó esta exposición de esta diapositiva de la empresa Creamos, donde nosotros dice claramente una identificación de los procesos. Y tenemos el cliente, le identifica. ¿Cuáles son mis procedimientos estratégicos o directivos? Tenemos ellos que ejecutan la planificación estratégica, la gestión de calidad y la gestión de comunicación. Esas son sus funciones macro, sus procesos macro. Si voy a lo misional, a donde me dice el valor agregado, ¿qué es lo que tengo? Entonces nosotros decimos, aquí es una de una institución educativa, ¿sí? Es un mapa de procesos de una institución educativa. Entonces, ¿cuáles son la razón de ser de la razón de una institución educativa? Pues sus docentes, sus estudiantes, todas las áreas que están involucradas con el desarrollo académico, ¿no es cierto? Entonces tenemos el área de la docencia, el área de investigación y el área de extensión con la comunidad, ¿sí? Entonces, esos son mi misional. Esto sería la parte misional de nuestra universidad inclusive,
¿ya? Y el proceso de apoyo está la gestión de talento humano, la gestión financiera, la gestión de compras, si tenemos un departamento de compras. Y en la base de quién evalúa toda esta parte, esta estructura, este proceso, ¿quién evalúa? La gestión de auditorías, tanto en el ámbito interno como externo. Entonces, ¿cuántos procesos hemos tenido? El estratégico, el misional, el apoyo y el de evaluación. ¿Qué tenemos? Insumo, tenemos un insumo que nos genera un cliente, que son lo que nosotros vamos a transformar. Aquí nosotros nos vienen nuestros estudiantes. Sí, vienen nuestros estudiantes, llegan en el proceso misional, se les da la preparación, la formación académica. ¿Y qué es lo que produce la universidad? Profesionales. Entonces, imagínense, llegan estudiantes nuevitos, bachilleres. Nuestros insumos llegan bachilleres y salen profesionales, ¿sí? ¿Y quién interviene en esto misionalmente? Los docentes, el área de investigación, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a determinar y vamos a relacionar cuando tenemos un levantamiento de procesos. Este es un mapa de procesos, pero cuando nosotros ya vamos a levantar un proceso, ya tenemos que ver persona por persona. ¿Quién interviene? Este es mi mapa de procesos institucional, ¿sí? Mi mapa de procesos a nivel organizacional. Y si vamos a ver un mapa específico, ya no vamos, hablamos ya del levantamiento del proceso. Entonces, vamos a profundizar en la parte de la evaluación que nos compete a nosotros como auditoría. Entonces, yo tengo en el ámbito externo y en el ámbito interno, ¿sí? Entonces, ¿quién tengo en el ámbito de control externo? Si estoy hablando de los bancos, ¿cuál es el órgano de control externo que evalúa a los bancos? A ver, chicos. La Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos Seguros. Ya, si yo tengo la revisión de las empresas privadas, ¿cuál es mi órgano de control? La Superintendencia de Compañías. Compañías. Ya, tengo también el ámbito público, tengo Contraloría General del Estado. Si me voy a las asociaciones, a las cooperativas financieras y el sector financiero, ¿quién las controla? ¿Quién hace el seguimiento de ese sector? A ver. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Ellos evalúan la parte asociativa, cooperativa, también de las unidades económicas populares. Es un ámbito bastante interesante, donde nosotros generamos, ahí por lo general se dedica a la parte del emprendimiento y lo que la función y la misión dentro de lo que son la sector cooperativista y asociativo del sector no financiero es verificar que realmente que los proyectos asociativos se fortalezcan, ¿sí? Porque dentro de nuestra Constitución está establecido que dentro de las formas de economía que tiene el Estado está este segmento, ¿sí? Y también está el sector cooperativo financiero, que están ahí todas las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? En los diferentes segmentos. Ya, y tenemos también la Superintendencia de Poder y Control de Mercado. Ya, eso se encarga de determinar en el ámbito general, inclusive la verificación y control de precios. La verificación y control inclusive tiene un poco de competencia con la parte de la importación y exportación. Entonces, esos son los órganos de control externo en los diferentes sectores y ámbitos, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos o presentan informes de cumplimiento, informes de auditoría, de diferentes tipos, según lo que se requiera o se necesite o disponga la ley, ¿ya? Y el control interno, pues que lo realice efectivamente la supervisión, el nivel gerencial y directivo. Aquí tenemos ya nuestras palabras de verbos rectores: planificar, elaborar, disponer, aplicar y supervisar, ¿sí? Para la parte gerencial, estratégica, directiva. A nivel asesor tenemos evaluar y recomendar, nuestros verbos rectores. Y a nivel operativo tenemos ejecutar, emitir, elaborar también, ¿sí? Ya, todo esto está relacionado con mi gestión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gestión? Revisar los procesos organizacionales para el cumplimiento de las metas planificadas por la dirección. Por eso evaluamos.
¿sí? Porque coadyuvamos al cumplimiento de estos objetivos y de estas metas, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la estructura de auditoría interna como nivel asesor, de la auditoría externa, también como efectuado por órganos gubernamentales, tanto la interna como la externa son control posterior. El aseguramiento, que es el fortalecimiento del control interno y revisión de los riesgos que corresponden en los diferentes tipos y modalidades de auditoría. Ahora sí, con ustedes, como anotaron las palabras clave, nuestra definición. Las palabras, vamos a poner rapidito nuestras palabras claves porque quiero pasar a hacer los 2 talleres. Tenemos 2 tallercitos, ¿sí? A 3 hemos tenido, 3 talleres. Listo, entonces, nuestra definición, ¿cuáles serían con nuestras palabras claves? Con las palabras claves que usted anotó, un valiente o una valiente. Nuestra definición o 2 personas que puedan completar la definición de procesos. Nuestra definición de procesos. Vamos. A ver, ¿quién se anima? ¿Anotaron las palabras clave? Inge. Sí, mija. Buenas noches, A ver. Inge. Bueno, las palabras que yo anoté fueron componentes. Tengo lo que igual ¿Ya? es planificación, lo que es misión y visión, también lo que es plan. Tengo programas y proyectos. ¿Ya? Objetivos, ¿Ya? fases sucesivas. Tengo eso. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra palabra clave? ¿Otras palabras claves diferentes? Vamos a armar nuestro concepto, chicos. ¿Alguien más? Sucesivo. Me hace falta unas palabras clave. Y vamos Sería a organizados, sistematizados. sistematizar. Y eran pasos organizados y sistematizados. También la palabra serían objetivos. ya tenemos los objetivos, sí, ya, pasos organizados. Ya, listo. Con estas palabras clave vamos a armar la definición. A ver, les voy a ayudar. Él dice, proceso es. Bien, vamos a poner el proceso. A través de la visión y misión de la organización, ¿sí? En el cual se establecen planes, programas o proyectos en el cual se establecen objetivos, primero pongámosle, ¿no es cierto? Objetivos que incluyen planes, programas y proyectos, los cuales se ejecutan, ¿saben qué? Tal vez una palabra clave, recursos. Según, a través de la asignación de recursos, ya, proceso se relaciona, el proceso, vamos a ponerle acá, se relaciona, a ver, proceso nace o se deriva de la, ahí sí, los procesos, vamos a poner aquí,
los procesos de la visión y misión de la organización, porque así lo vimos, en el cual se establecen objetivos que incluyen planes, programas o proyectos, los cuales se ejecutan a través de la asignación de recursos. Se definen procedimientos sistematizados, organizados y sucesivos, que permiten, también nos ponemos a determinar aquí, me falta otra palabra clave. Los procesos se derivan de la visión, misión de la organización, en el cual se establecen objetivos que incluyen planes, programas, proyectos, los cuales se ejecutan a través de la asignación de recursos. Se definen procedimientos sistematizados, organizados y sucesivos que permiten evaluarse, procesos sucesivos que permiten. A ver, otra palabra clave me falta, chicos. Ahí, ¿con qué completamos? Me falta. Hasta ahí ya tenemos todo. A ver, para cerrarle ya la idea. Los procesos se derivan de la visión y misión de la organización, en el cual se establecen objetivos que incluyen planes, programas, proyectos, los cuales se ejecutan a través de la asignación de recursos. Se definen procedimientos, se definen estructuras también ponemos. Aquí también ponemos estructuras. Para lo cual se definen estructuras, procedimientos sistematizados, organizados y sucesivos que permiten el cumplimiento de las metas organizacionales. Sí, esa sería una definición que engloba las palabras claves. ¿Cuál es la situación, chicos? Esto me facilita que cuando también yo estoy redactando cualquier documento o cualquier situación, yo tengo palabras claves que me permitan ir uniendo ideas o ir encajando las ideas. Entonces, yo tengo aquí nuestra definición, nuestra relación de procesos. Hemos creado una definición con nuestras palabras clave, ¿sí? Ustedes van a mejorar, van a utilizar una de la primera tarea, ¿no es cierto? Esta es la que hicimos en clase, pero ustedes han de haber determinado sus propias palabras claves adicionales y van a armar a sí mismo su definición o su resumen pequeñito del proceso que hemos visto. ¿Ya? Vamos al taller. Insumos de entrada. Si yo tengo, vamos desde el caso más básico, si yo tengo mi proceso, elaboración de mermeladas, ¿cuáles serán mis insumos de entrada? ¿Qué es lo que necesito para mi insumo de entrada para la elaboración de mermeladas? Frutas. Bien, las frutas. ¿Qué más? También podría ser plantas, porque creo que también se hacen mermeladas con hojas, creo. Vamos a ponerle en forma general mis ingredientes, ¿ya? Tenemos en los ingredientes están las frutas, el azúcar, todas las hierbas que se necesitan, ¿no? El procesamiento, ¿sí? Mis insumos de entrada son mis ingredientes. Mi procesamiento es ya la preparación y mezcla de los ingredientes, ¿ya? Ese es mi procesamiento. ¿Cuál es mi insumo de salida? Mi insumo de salida ya es la mermelada preparada, ¿sí? Eso es en forma general. Vamos a ver más abajito quiénes intervienen después, ¿no? Ahorita estamos en la primera parte. Si yo voy el pago de remuneraciones, como les decía el ejemplo, ¿cuál es mi parte de entrada en el ejemplo que les decíamos, ¿no es cierto? El expediente de talento humano, que es el autorizador del gasto. ¿Ya? El expediente mensual de pagos. ¿Ya? Este expediente me remite el talento humano, ¿no es cierto? Aquí yo voy nombrando y identificando quién interviene. Y ya cuando yo entro el procesamiento, ¿qué es lo que se efectúa? Se revisa la información
¿Sí? De información en cuanto a la remuneración mensual unificada, que incluye los ingresos, los descuentos y también vamos a ponerle en función de los días efectivamente laborados. Sí, eso es lo que yo proceso, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo salgo. ¿Cuáles mis productos, mi insumo de salida? Me sale el rol de pagos y en el caso del ámbito público tenemos el CUR de pagos y si igualmente se nace en forma general el rol de pagos, el CUR de pagos y me salen las transferencias. Todavía no llegamos al subproceso ahorita, ¿sí? Eso, entonces me salen los productos, mis insumos dentro del expediente y me salen mis productos y esto es lo que yo proceso, ¿ya? Bien, vamos al taller número 2. Para el ejercicio de la siguiente semana, el día de mañana les voy a publicar, ¿sí? Lo que vamos a hacer, identificar la palabra clave, vamos a hacer identificar mi caso, entrada, procesamiento y salida, y vamos a hacer mis elementos del proceso. Nosotros decíamos que teníamos los niveles estratégico, misional, de apoyo y evaluación, ¿ya? Entonces, en este caso, yo tengo una fábrica de zapatos. ¿Quién se encarga de realizar la planificación plurianual? ¿En dónde lo ubicaría? Lo que nosotros ya vimos, ¿no es cierto? ¿Quién estaría encargado? El área estratégico. Ya, el área estratégica. Entonces aquí serían los directivos, las gerencias, las máximas autoridades, ¿no es cierto? Aquí no solamente vamos a identificar poniendo una X, sino vamos a decir quién se relacionaría, ¿no es cierto? Ya. A nivel misional, ya, aquí solamente decimos, se realiza la planificación a nivel estratégico. Gestiona el control de procesos. ¿Quiénes serían? El estratégico, el misional, el apoyo, evaluación. Y se gestiona el control de costos, perdón. ¿Sería el misional? Ya, el misional, ¿por qué? Porque aquí nosotros elaboramos, ¿no es cierto? Aquí se elabora el calzado. Sí, se elabora el calzado, entonces aquí tenemos uso de materiales, de uso de materiales, personas, medios tecnológicos. Por eso nosotros decimos que esta parte es misional. ¿Por qué? ¿Ya? Vamos a decir, evalúa el cumplimiento de metas de la organización como control posterior. ¿Quién ejecuta? Y vamos a poner el por qué decimos que está ahí. A ver. ¿Quién ejecuta? Se podría decir que los directivos, la máxima autoridad de igual forma, porque ellos son los encargados de evaluar si se cumple o no los objetivos. Podría ser, ¿no es cierto? Pero aquí tengo una palabra clave. Es mi control posterior. ¿Quién era el encargado de realizar el control posterior? Eso no involucra que el estratégico no pueda hacerlo, ¿no? Antes, durante y después. Pero en esencia, ¿quién ejecuta el control posterior? Las auditorías interna y externa, ¿sí? ¿A través de qué? De acciones de control. Pueden ser planificadas o imprevistas, ¿sí? Entonces puede ser aquí la auditoría interna o la externa, ¿sí? Esos son los que ejecutan. También podríamos poner también le podríamos poner al nivel estratégico, obviamente, porque ellos efectúan el control permanente. También le podríamos poner el aquí porque tienen un control permanente
Tenemos un control permanente, ¿sí? Antes, durante y después, si es que quisieran revisar. Si es que quisieran revisar, en el caso después, si es que quisieran revisar evaluaciones de otros años, ¿no es cierto? Ahí tendríamos un control posterior, ¿sí? Pueden hacerle las dos una, pero en esencia, quien ejecuta el control posterior es la unidad de auditoría interna y externa, ¿sí? Antes, durante y después, según lo requieran los directivos. Porque usted le puede solicitar al gerente financiero, le puede decir, ¿sabe qué? Dame haciendo un análisis del otro año, porque no sé por qué el otro año no hubo una buena venta. Le puede decir, no, y no había pandemia, pero no hubo una buena venta, algo pasó. O el anterior año hubo mejores ventas, dame viendo qué pasó. Sí, y qué es lo que no, por qué este año bajó y no se identifica. Entonces dice, dame analizando. Podríamos ponerle también aquí en el estratégico, ¿sí? Ya, este es el taller. Ay, se me ha puesto 2 veces 1. Este es el 2. ¿Ya? Y vamos con el taller 3. ¿Ya? Vamos ya un poquito profundizando más. Tenemos el proceso. Aquí vamos a identificar unidades o personas y esto va a ser un poquito más largo, ¿sí? Vamos a hacerlo solo porque ya acabamos casi el tiempo, pero si yo digo nómina, ¿cuáles son los subprocesos? ¿Quiénes intervenían y cuáles serían los subprocesos de nómina? Si yo digo mi nómina, ¿quién nomás tiene que involucrar? ¿Cuáles serían mis procedimientos? ¿Cuál es la unidad responsable? ¿Cuáles son las personas responsables? Sí, vamos con nómina, que es el ejemplo que tenemos. En nómina, yo tengo como proceso, subproceso, podíamos estar aquí lo que es el áreas, ¿no es cierto? El área. Área contable. Ay, sí, en el área contable, pongamos el área contable. Tenemos aquí el área de, mi subproceso sería directamente el área contable y el área de tesorería. También estaría involucrado en la parte relacional. Y a los procedimientos, ¿cuáles serían los procedimientos del área contable? Vamos a ponerle aquí solamente el área contable y ya en el otro le detallamos, ¿sí? En el área contable, digamos, el área contable se encarga de decidir. Recibir el expediente, procesar, recibir el expediente, ¿no? Recibir, revisar y procesar la información del expediente de nómina. ¿Ya? ¿Cuál sería la actividad? Si yo digo mi procedimiento dentro del subproceso contable, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Mi actividad. Entonces sería revisar que la documentación se encuentre completa. También tendríamos procesar los cálculos en función de la documentación de sustento. Inge, de pronto ahí entraría la elaboración del rol de pago. Justo aquí al final, porque reviso la documentación, proceso los cálculos y elaborar el rol de pagos. ¿Ya? ¿Quién es la unidad responsable? Aquí tenemos contabilidad. Ay, la unidad. Aquí estamos hablando del área de remuneraciones. Les digo, esto puede variar en función de la estructura, ¿sí? Entonces decimos, personas responsables, tenemos el contador, tenemos los analistas de nómina, los supervisores en el caso de que haya. ¿Ya? Ahí. ¿Y cuáles son las unidades relacionadas? Tenemos a nivel interno, a nivel externo, tenemos talento humano, ¿sí? Y a nivel interno tenemos tesorería, ¿sí?
¿ya? Y ahí involucra otros subprocesos, ¿sí? Es más o menos en este sentido van a ir los ejercicios. Les voy a poner los casos y ustedes van a ir desarrollando, incluidas nuestras palabras claves y definiciones, ¿sí? Tenemos otro proceso de inventarios, pero de nómina vamos a poner no solamente es el área contable, de nómina también tenemos acá, vamos a poner acá tesorería. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos nosotros a determinar qué haría tesorería, ¿sí? ¿Quiénes son las personas responsables? Las personas responsables son los que en el hallazgo van a estar relacionadas con las causas de la desviación. Eso es por eso es necesario este ejercicio, ¿sí? Y de que ustedes me determinen y determinen de este proceso de nómina cuáles son los subprocesos, porque mi subproceso sería dentro del área, ¿qué es lo que yo necesito examinar? Esto está dentro del área financiera, todo esto es área financiera, ¿sí? Y dentro del área financiera hay varios procesos. Dentro de esos procesos es de nómina. ¿A quién le corresponde? Al área contable, ¿sí? Y así al área contable, pero también al área de tesorería. Tengo dos partes relacionadas, ¿ya? Para la siguiente semana vamos a hacer estos tallercitos que les voy a mandar con varios casos y la siguiente semana vamos ya a levantar el proceso. Sí, vamos a hacer un ejercicio igualmente cuando ya levantemos el proceso desde cero. Sí, igual vamos a coger cualquier ejemplo de los que vamos a mandar el día de mañana y vamos a armar el gráfico, vamos a armar la narrativa. ¿Sí? Una vez que tenemos la narrativa, también vamos a hablar de riesgos. Y en ese riesgo va a ser en función de ese levantamiento de procesos que vamos a hacer la siguiente semana. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna cosa que no haya quedado clara o necesite ampliarse? Yo les pongo ahorita ya esta actividad, ya esta clase, ya en recursos de la plataforma del SIU y el día de mañana ya estaría enviando las tareas para la siguiente semana. ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, ¿la tarea debe de ser digital o a mano? No, este deber es digital. En este caso son en PDF. Sí, ustedes le suben le pueden realizar este cuadrito en Excel, por ejemplo. Estos cuadros los pueden hacer en Excel y los suben en PDF, pero sí. Sí, esto los van a hacer en Excel. Pero para subirles ya les sugiero que hagan en un solo archivo, porque a veces no saben poderse subir todos los archivos por hojas. Entonces, les copien y les vayan subiendo en PDF. ¿Sí? Ya. Listo, chicos. Entonces, me da bastante gusto de que les haya ido muy bien en la prueba de evaluación. Hay buenas bases de conocimiento y nos va a facilitar inclusive para la siguiente semana el deber. Entonces, la siguiente semana, en los primeros 20 minutitos, vamos a revisar con las exposiciones de las tareas para ver cómo están las tareas. Como son 3 actividades, van a participar 3 compañeros, 3 o 4 compañeros. Uno que me diga las palabras claves y los otros que ejecuten los otros 3 talleres. Revisamos eso y al siguiente día, una vez que se haya corregido cualquier cosa, subimos la actividad a la plataforma. Listo, chicos, un gusto y nos vemos la siguiente semana. Sí, que descanse. Muchas gracias, Inge. Hasta la otra semana. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta el lunes.